República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria y del Magisterio Venezolano a la unidad. Pedagogía cultural e intercultural. Temática: la interculturalidad como concepto emancipador. Compilación y sistematización: Dr. Ángel Quiñones, Vicerrector Académico Territorial de la UNEM. Uno tiende a pensar en la política como un asunto de poder, de naciones, de partidos, pero ¿qué tal si la fuerza que de verdad moldea nuestro mundo es otra, una más sutil? Hablamos de la interacción entre culturas. Es justo ahí, en ese encuentro, que a veces es tenso, pero siempre es transformador, donde se define el rumbo de nuestras sociedades. Para desentrañar esta idea, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos qué significa vivir en un mundo de muchos mundos. Luego, iremos más allá de la simple coexistencia para entender la interculturalidad. Exploraremos su base filosófica, cómo la cultura se vuelve práctica política y finalmente lo veremos en acción con el fenómeno de la migración. Bien, partamos de una premisa fundamental. La idea de una sociedad pura o culturalmente homogénea es, en gran medida, una ficción. Desde la polis griega hasta la metrópolis global de hoy, toda comunidad política, en su esencia, nace de un encuentro de diversidades. La diversidad, entonces, no es un añadido reciente, es la materia prima con la que se construye la vida en común. Entonces, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de cultura? Bueno, imaginemos que una civilización es un hardware complejo. La cultura sería su sistema operativo. No se trata solo del arte, la música o las tradiciones que vemos en la superficie. No, es el código profundo que nos dice cómo interpretar la realidad, qué valorar y, en última instancia, quiénes somos. Y este sistema operativo se apoya en tres grandes pilares. Primero, la cosmovisión. Son, por así decirlo, los lentes a través de los cuales una cultura mira el mundo. Luego están los valores, que funcionan como una brújula moral, orientando lo que se considera bueno o malo. Y finalmente, la identidad, ese tejido de prácticas, de historias compartidas que nos dice pertenecemos a este grupo. Y aquí es donde damos un salto conceptual. Pensemos en una gran ciudad con barrios distintos, donde las comunidades viven unas al lado de las otras, pero sin apenas interactuar. Eso es coexistencia, pero no es convivencia real. Que haya muchas culturas en un mismo espacio no garantiza que estén dialogando. Se necesita algo más. Ese algo más es precisamente la interculturalidad. Y fíjense, no es una foto estática de la diversidad, es un verbo. Es una acción, es el proceso constante y activo de interactuar, de dialogar y quizá lo más complejo de todo, de reconocer al otro como un par, con una visión del mundo tan legítima como la propia. Para que la diferencia quede bien clara, la multiculturalidad es como la foto de un grupo diverso. Constata un hecho, aquí hay gente diferente. La interculturalidad, en cambio, es la película de esa diversidad en acción. Se centra en la trama, en la relación, en el diálogo entre esos personajes. Una describe un estado, la otra, un proceso. Y esta cita de Ina Rihak nos lleva al núcleo del asunto, a la idea más radical. La interculturalidad exige desmontar la pirámide de poder cultural, o sea, abandonar la idea de que hay una cultura en la cima, una cultura por defecto, y las demás están por debajo. El punto de partida es una mesa redonda, donde todas las voces tienen la misma validez. Ahora, todo esto no surge de la nada, tiene un fundamento filosófico muy sólido. Y es fascinante que gran parte del desarrollo de esta filosofía intercultural provenga precisamente del pensamiento latinoamericano, una región que es, en sí misma, el resultado de siglos de encuentros y desencuentros culturales. Lo que hizo el pensamiento latinoamericano fue, en esencia, cuestionar una idea que había dominado por siglos, la de una filosofía universal, que en la práctica era europea. Se propuso, en cambio, que toda filosofía nace de un contexto cultural específico y que cada uno de esos contextos es un punto de partida igualmente válido para reflexionar sobre la condición humana.
Y esta reflexión del filósofo Raúl Fornet Betancourt es potentísima. El diálogo intercultural no es un debate para ver quién gana, es más bien un espejo. En el encuentro con el otro, cada cultura se ve forzada a reconocer sus propias limitaciones, a asumir que es, como dice él, perfectible. El objetivo no es la conversión del otro, sino la transformación mutua. Así que la condición sine qua non, la condición indispensable para que este diálogo funcione, es el reconocimiento. Se trata de ver al otro como un interlocutor válido, con una voz propia y no como un mero objeto de estudio o un problema a resolver. El diálogo solo es posible entre sujetos que se reconocen como iguales. Muy bien, ya tenemos la base filosófica. Ahora aterricemos todo esto en el terreno de la política, de la gobernanza. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Aquí Fornet Betancourt nos da otra clave fundamental. La cultura nunca es apolítica. Piénsenlo, cada cosmovisión, cada sistema de valores, trae consigo una idea de cómo debe organizarse la sociedad, de cómo se debe distribuir el poder. Por lo tanto, un diálogo entre culturas es, inevitablemente, un diálogo entre proyectos políticos. Entonces, ¿cómo se construye una política intercultural? El filósofo J. San Martín nos propone una hoja de ruta en 3 pasos. Primero, una descolonización radical del pensamiento, romper con la idea de un único centro cultural. Segundo, el reconocimiento pleno, legal y práctico, de los derechos de todos. Y tercero, el diálogo para identificar un terreno común que nos una más allá de las diferencias. Y si hay un escenario donde toda esta teoría se pone a prueba de la forma más cruda y más urgente, es sin duda el fenómeno global de la migración. El contexto es innegable. Se ha llamado a este siglo la era de la migración. El encuentro entre culturas ya no es un tema solo para académicos. No, ahora está en el centro del debate político global, definiendo elecciones, redibujando fronteras y poniendo a prueba los mismos cimientos de las naciones. Y para ponerles cifras y un rostro muy concreto a esto, pensemos en el caso del éxodo venezolano. Para finales de 2017, la cifra ya superaba los 4 millones de personas. No hablamos de un número. Hablamos de más de 4 millones de mundos, de historias, de encuentros culturales forzados por una crisis. La escala del desafío es monumental. Y en este fenómeno hay que entender una dualidad clave. Para la persona que migra, es una experiencia de exilio, de pérdida, de nostalgia. Para la comunidad que recibe, la reacción puede oscilar dramáticamente entre la solidaridad más absoluta y el rechazo más frontal. Es justo en esa tensión donde se juega el partido de la interculturalidad. Frente a este desafío global, la conclusión parece clara. Esto no se resuelve solo con más recursos económicos o con más controles fronterizos. La única solución sostenible a largo plazo pasa por un cambio de paradigma. Desarrollar una conciencia intercultural que inspire políticas públicas inclusivas, que vean al migrante como un igual y que protejan sus derechos humanos por encima de todo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. En este mundo nuestro, interconectado, en movimiento perpetuo, el diálogo entre culturas es un idealismo, una opción para cuando todo lo demás esté resuelto, o se ha convertido, de hecho, en la herramienta más pragmática y necesaria para nuestra propia supervivencia. Gracias por observar nuestra presentación. No olvides suscribirte, dar un me gusta, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir.